Bienvenidos a un nuevo episodio de Compartiendo Valor. En esta ocasión estamos acompañados de Carlos Álvarez, una persona que lleva dedicándose muchos años a la publicidad, al marketing, a la estrategia y que hace muy poco tiempo ha sacado un libro que es Cómo pensar mejor con IA. Así que nos ha parecido un invitado estupendo porque mezcla tres cosas que tenemos en común con vosotros, que es la publicidad y el marketing, la estrategia y el uso de la inteligencia artificial, además de un modo aplicado. Así que un aplauso para Carlos Álvarez. Bienvenido. Suelen ser al final, si gusta, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. He visto otras charlas y la verdad es que me ha llenado un poco de orgullo que penséis que estoy dentro de ese perfil. Sí, porque al final lo que queremos es gente que tiene algo que contar, un valor que compartir, pues oye, y la generosidad además oye, todo el estudio y todo el conocimiento que tú has adquirido durante todos estos años, regalarlo. O sea, que gracias a ti. La verdad es que en publicidad somos mucho de contar. Es verdad que hay veces que no es útil todo lo que contamos. No, bueno, en este caso Sí. estoy convencido de que sí. Además, empezamos siempre, si has visto las ediciones anteriores, verás que siempre empezamos con una pregunta, que es siempre la misma. Nadie de los que se sientan en este sillón se dedica a algo que existiera cuando era pequeño. Entonces, tú no puedes decirle a tu madre, mamá, quiero escribir un libro sobre inteligencia artificial. Entonces, a ese niño le ha pasado algo. Cuéntame de así, 2 minutitos, ¿qué le ha pasado a ese chaval para acabar con donde estás? Sí que he querido escribir siempre un libro. De hecho, he escrito cosas. Yo estudié comunicación y un montón de guiones. Es verdad que no sobre ella. No, claro, eso no lo está posible. Y básicamente, y hablando muy desde arriba, el porqué del libro tiene una historia, bueno, no sé si curiosa, pero es la historia que yo no escribí el libro pensando en que iba a escribir un libro. Yo llevo los últimos 2 años recopilando un montón de información, de prompts, apuntándome a todo curso o mini charla, porque no había mucho, pero en cuanto había algo me apuntaba sobre ella. Y yo tenía mi propia carpeta en el ordenador que cada vez que trabajaba intentaba aplicar cosas, ¿no? Hasta que hubo un punto donde tenía tal cantidad de información que no lo aplicaba. Era como, ¿y por dónde empiezo? O sea, había un desorden total que me impedía usarla. Entonces me creé mi propio manual. O sea, era un manual para mí. Entonces me estructuré y empecé a trabajar con la guía en cómo estructurar esa información, en qué puntos del proceso en el que trabaja una persona de agencia, desde el contexto, la investigación, hasta incluso el feedback a creativos, y me estructuré un documento. Entonces, cuando lo tenía hecho, empecé a trabajar ya. Pues me tengo que ir a este punto, me tengo que ir a este otro punto, y ya tenía todo súper identificado y todo ubicado. Dije, ¿por qué no publicarlo? ¿No? Yo ya había intentado publicar otras cosas y era básicamente el infierno, editoriales, imposible, hasta que descubrí, bueno, pues en Amazon autopublicación, una maravilla, ágil, rápido, y así ha sido. Y O sea, que nació como una cosa de autoconsumo total, que se te ha ido de las manos. totalmente. Vale. Bien captado. Porque además, el origen de este libro, o sea, rebobino un poco, o sea, tú has pasado por un montón de agencias grandes, ¿no? Agencias a la altura de la nuestra, un poquito más quizá, ¿no? Pero bueno, que has estado en agencias muy, muy potentes, ahora eres director de estrategia de Santander, o sea, quiere decir que tienes una experiencia demostrada en todo esto, y sobre todo lo que es la creación de ideas. ¿Tanto ha cambiado como para que sea necesario poner negro sobre blanco cómo utilizar la inteligencia artificial para ese proceso de creación de ideas? Sí, o sea, totalmente y no, las dos cosas. Era contradictorio. Es decir, para mí siempre lo he pensado, no sé qué pensar en el futuro, pero en estos más de 20 años que llevo de carrera, siempre he pensado que la creatividad es el centro de todo y que lo que nos permite es a los que les contamos briefs a creativos, los que intentamos inspirar a creativos para que generen eso que es donde al final es lo que se ve, donde reside realmente el valor de hasta dónde llega un proceso. La parte previa es la que se ha enriquecido y ha evolucionado infinitamente. O sea, ha evolucionado desde el punto de cuando yo empecé a trabajar y no había, o sea, yo viví la inauguración de YouTube. O sea, imagínate, no había nada, luego de repente había vídeos colgados, de repente había el mundo digital, trajo un montón de información de, oye, cómo trabajan los planners en esta agencia, empezaron a circular documentos. Y ahora el último paso es, de repente ha llegado una herramienta más que potencia. Al final, en el departamento de estrategia,
Si sabéis que es un departamento de estrategia, son muy pocas personas y muchas cuentas. O sea, en Macan he trabajado con la vez que más éramos 3 personas en los mejores momentos de Macan y eran infinitas cuentas. Pues al final te repartes y trabajas mucho tiempo solo. Entonces yo creo que la IA lo que te permite es mejorar mucho más esa parte previa. Desde el punto de vista de la investigación, mucho más ágiles. Antes necesitabas meses para cualquier tipo de investigación, para hacer test, para hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa hoy en día se puede hacer con la IA de una manera mucho más ágil, no más rápido, pero sí más ágil. Y en eso, bueno, pues al final te ponen en un nivel de trabajo que lo que antes necesitabas un año, ahora necesitas un mes. Y lo que necesitabas un mes, un día. Y lo que necesitabas un día, Sí, al final va una hora. Claro. Has dicho una figura, lo digo porque no todo el mundo a lo mejor está familiarizado, los espectadores que nos están viendo con el término de planner. Lo digo porque es una figura que es muy importante en la publicidad tradicional, que es donde nace esa figura, ¿no? Que yo lo voy a explicar muy rápido, muy mal, por si quieres matizar, que es la persona que básicamente se encarga de bajar al barro las cosas, ¿no? O sea, tienes una idea muy bien, pero esto hay que sacar información, hay que hacer un poco de research, hay que sacar, ¿no?, los datos, el insight que realmente a mí me permite construir una idea, ¿no? Y ahí la documentación y la investigación es fundamental, ¿no? Y en esos primeros tiempos de la IA, donde todo el mundo decía que alucinaba, que se inventaban las cosas, ¿no? Donde si decías que un dato era falso, te decía, es verdad, perdón, es falso, señor, ¿no? O sea, ahí ¿cómo crees que entra la inteligencia artificial para ayudar a ese planner? Bueno, yo creo que ahí lo que existe cuando pasa eso de que este dato es falso o que te presenten cosas y metan ejemplos de hace 10 años que a día de hoy no son válidos, el problema no es la IA. El problema es cómo haces uso de ella. Entonces, si tú aprendes que cuando quieres investigar y quieres preguntarle cosas a la IA, tienes que hacerlo de una manera que cuando te dé una respuesta le tienes que pedir siempre, confírmame el dato, básate en datos de este año, de este periodo, de fuentes fidedignas, de fuentes oficiales, de muéstramelo, es donde cambia. O sea, al final, la IA es una máquina, o sea, no es una persona, no nos podemos enfadar con ella. Además, ella siempre es súper educada y siempre súper positiva, de maravillosa pregunta. Sí. ¿Cómo llegar Es muy entusiasta. Exacto. Pero al final hay dos casos extremos. Yo le pregunto y espero la respuesta, o yo tengo un proceso y sé cómo funciona la IA para saber qué cosas tengo que ir acotando. Al final, esto no es Google, que es el mayor, de hecho, el impacto que está teniendo la IA en las búsquedas de cómo usamos Google es tremendo, pero la IA no es Google. Esto no es un Google que además ya me da la respuesta escrita, que es lo que mucha gente piensa. Tú antes buscabas en Google, encontrabas algo y tenías ese trabajo de escribir a ver cómo lo enfocaba, ¿no? Ahora con la IA hay mucha gente que ataja y hostia, pues le pregunto y ya me da respuesta y la chuta. Sí, no, nos hacemos uso. Nuestros compis de SEO están sufriendo en tema de las AI overviews y demás. Pero al final, tú decías que este libro nacía como un manual de autoconsumo, ¿no? De aplicación de la inteligencia artificial. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy complicada a la vez. Si te llega alguien y le tuvieras que decir, ¿para qué sirve la IA? ¿Tú qué le dirías? Enfocado en enfocado en el marketing y en mi trabajo como estrategia, es como si tuvieras un trainee que le vas a ir enseñando de manera muy rápida, que se va a convertir en un experto y que vas a tener un compañero con el que pelotear, con el que debatir, con el que preguntarle cosas, con el que tú contarle qué piensa de las cosas que haces tú. O sea, al final es tener más manos, más cabeza en muy poco tiempo. Siempre digo, es un junior con Alzheimer, porque es verdad, pensamos siempre que le cuentas algo, ya se lo queda ahí para toda la vida. Es muy mentirosa la IA. Entonces, lo que tienes que hacer cuando tú trabajas es siempre nutrir la información, que es uno de los mayores problemas. La gente le pregunta sin haberle dado la información antes. O sea, la IA lo que hace es recoger información y devolvértela. Entonces, si tú no le das esa información, lo que te devuelva, si tú le haces un prompt vago de, oye, ¿qué tendencias hay en España? ¿Tendencias de qué? ¿De qué año? ¿Para qué consumidor? Ahora, yo te voy a dar también las tendencias. Yo tengo una de las cosas, yo tenía una carpeta de tendencias, 300 informes, no me los leía. Ya. Era imposible. Ahora lo que le pido a la IA, le meto toda esa información, se lo meto todo, le pregunto, dame un resumen
de cada documento. Y donde vea que hay interés en el resumen, me leo el documento. O hago un siguiente paso que es, dime 5 titulares de esto. Y el que me interesa, desarrollame esto. ¿Vale? O sea, de una forma muy rápida, yo estoy conociendo sobre esa materia. Lo que no implica que no haya un trabajo de estar atento a las tendencias que existen, saber que hay un proceso de le tengo que dar información y que luego hay un proceso de cómo le voy preguntando y cómo voy extrayendo esa información para que el punto final es, me sirve a mí tener estas conclusiones para yo empezar a pensar. Eso lo puedes hacer así o lo puedes hacer directamente preguntándole dime tal, que es como, Que ahí, tiene valor, te contestará. ahí es donde hace esa frustración de esto no vale para nada. O sea, tú tienes, en el libro decías algo así como que la IA no es cómo la usas, sino cómo la configuras. Exacto. ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo mal es eso, precisamente el no darle contexto, no darle información, sino darle preguntas a cholón, Total. ¿no? Y donde nos quedamos con lo primero que sale. Total, porque tenemos una visión de que la IA me hace el trabajo por mí. Y eso, hostia, yo tengo un miedo que es, y te lo hablamos antes al principio, que hay todavía muchísimo trabajo de pedagogía alrededor de la IA y de para qué sirve. Cuanto más hagamos eso, pues obviamente cuando tú vas a tu director o a tu presidente, o a quien sea, y tiene esa persona esa mentalidad de que si estás trabajando con ella simplemente porque eres muy baguette y lo has conseguido de forma rápida, he tenido jefes que me han dicho, joder, mancha, es que necesito tiempo para hacer esto, y hazlo con la IA. Mientras exista esa idea, nunca podremos poner en valor la utilidad que realmente tiene la IA. Y te verán como un impostor, como un vago o como tal. Hay que hacerse saber a la gente que para nada es eso. Y que al final, lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que la IA es una herramienta que está al servicio de las personas, que potencia las capacidades de las personas, pero que tienes que saber usarla bien. Total. Y una forma de cómo usarla que me has preguntado antes es, y en referencia a cómo configuras la IA, ¿no? Al final tú tienes a la IA que te da respuestas, ¿no? Tú tienes es como ir al médico. Tú vas al médico y tienes tu médico de cabecera o tienes tus médicos especialistas. Tú a un médico de cabecera jamás le dirías que te opere oye, me tengo que operar y no te opera el médico de cabecera, ¿no? El médico de cabecera te deriva a un especialista y ese especialista te trata o lo que sea. Esto pasa lo mismo, entendedme, en el proceso de si yo le pregunto a la IA. Si yo le pregunto a la IA todo el rato, cuando yo hago investigación, cuando luego busco el concepto estratégico, cuando escribo el brief, cuando doy feedback a creativos sobre las ideas que me están presentando. Si yo siempre actúo como un médico de cabecera, si yo siempre pregunto a la IA sin configurarla de cualquier manera, me va a responder como un médico de cabecera. Es decir, si yo le hablo sobre contexto, me va a responder como esa persona, y si le hablo de creatividad, me va a responder exactamente con el mismo perfil. No es lo mismo cuando investigas que cuando tienes que abrir rutas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú puedes configurar, hay parámetros en la IA. Yo tengo localizados 9, seguramente hay más, pero yo he localizado los que en marketing más me interesa, incluso esos 9. Si ya que eres muy friki, puedes usarlos todo y volverte loco, pero tienes como unos parámetros como la temperatura, ¿no? Que ahora explicamos si quieres. Luego hablamos de parámetros, tenemos algunas. Tú configuras esos parámetros y lo que es, en el momento de trabajar un contexto, yo voy a configurar a la IA para que las respuestas que me dé actúe como un analista de datos, ¿vale? Cuando estoy en el proceso de creación de brief, yo voy a configurar a la IA como si fuera un planner estratégico. Esos parámetros varían. Si yo no variara eso, si yo no conociera o diera diferentes perfiles, tendría respuestas de un médico de cabecera para todo. Ahora, yo ahora lo que estoy es peloteando con un analista experto que me está devolviendo información, con un planner experto que me está devolviendo información, o con un creativo experto que me está devolviendo información. Eso es lo que hablo de que hay que saber usar la IA para, depende en qué momento, la configures y te devuelva respuestas válidas. Y ese dominar los prompts es lo que hace que domines la conversación, ¿no? Y si dominas la conversación, dominas las ideas que surgen de esa conversación. Exacto. Perfecto. Pero ahí nos puedes dar un ejemplo cortito y al pie donde se vea la diferencia entre configurar bien el prompt con esos parámetros o no. O sea, ¿cuál es un ejemplo que hayas visto en tu aprendizaje? Sí, perfecto. Jóvenes y viajes. Oye, ¿qué le gusta a los jóvenes a la hora de viajar? Respuesta prompt vago, respuesta vaga y ya está. Ya tengo la respuesta, hago una campaña con eso. Cuando interviene la IA, voy a investigar primero cómo son los jóvenes. Le meto información. Oye, actúa como un analista. ¿Qué grupos, qué diferencias hay entre los jóvenes cuando viajan entre ellos? Pues influye la edad, no influye la edad.
de estas cosas que son más importantes, ranquéamelas. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Divídeme por segmentos. ¿Es igual un tal que otro tal? Divídeme por estilos de vida. Compárame estilos de vida, compárame edades, ranquéame en función de esas diferencias. Es decir, que tú a partir de ahí, esto la IA no lo hace si tú no se lo pides. Ahí es donde está el valor. Por eso digo que para mí en una foto es... Te termino de contestar lo de viajes, perdona, al corto ya pero es que ves que no va conmigo. Ahí es donde vemos, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar esto, que es hasta dónde quieres llegar tú. Para mí hoy en día, si le tengo que poner una palabra, es la parte de planner anterior es los que preguntan y los creativos ahora son los que responden, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y te contesto lo de viajes a partir de esa investigación, a partir de, oye, y ahora contrástame entre estos dos segmentos que hemos ido localizando, trabajando, cuál es la principal diferencia y cuál es la principal similitud, ¿vale? Y a partir de ahí tienes una información con la que tú decidir, ¿voy a hacer una campaña sabiendo que hay targets diferentes o apuesto poder hacer una campaña donde voy a segmentar, ir a cada target con un mensaje? Claro, ahí no estamos teniendo en cuenta el cuánto me cuesta esto. No es lo mismo hacer el nivel de carga de trabajo de hacer 3 emails que hacer uno, que hacer 6 que hacer uno, pero el resultado tampoco es lo mismo que dirigirte a 6 segmentos que a dirigirte a uno con algo genérico. Y ahí entra también tu punto y tu criterio de en el término medio está la virtud. La IA lo que te da son los extremos si tú eres el que da el término medio, ¿no? Como a partir de tu experiencia, del conocimiento, de muchos más valores. Criterio, que es una palabra que repites mucho. Mucho en el libro. Sí, que podríamos decir experiencia también. Vale. ¿Y cómo? Bueno, o no, ¿eh? O sea, hay un punto natural del criterio que viene de manera natural. Lógicamente el criterio varía. El criterio crece, evoluciona y se entrena. ¿Y tú el criterio? ¿Cómo eres el criterio? A través de la IA, obviamente hay una parte importantísima de experiencia, de haber hecho cosas similares y los resultados no siempre son los mismos, pero que sabes cuando haces un tipo de cosa cómo responde, y ahí es la parte de la experiencia. Y luego el criterio con la IA. Lo que te abre la IA son opciones, pero raramente te va a seleccionar una. Si tú os fijáis cuando le preguntas, siempre te dice, yo me acabo de comprar una bici y he hecho un análisis, al pie para comprarme, al detalle para comprarme la bicicleta. Nunca me ha dicho esta. Ya. Si quieres esto, esta. Pero si quieres esto, esta. Pero si quieres esto, esta. Nunca tiene tag. Y a mí me parece bien, ¿eh? Y al final ahí es tu criterio el que marca qué cosas quieres, por cuáles quieres elegir. Te da las opciones y tú las valoras. Y esas opciones también están, volviendo un poco a la conversación, en que mucha gente lo que hace es que escribe un prompt vago o generas una conversación con la IA donde luego también el Machine Learning tiene su aquel, ¿no? Donde parametrizas, ¿no? A mí me dijeron una vez que la inteligencia artificial es como una suegra que te devuelve la mitad del cariño que le das, ¿no? Entonces, si tú haces un prompt vago, pues la respuesta va a ser, pues fíjate, ¿no? Si si la conversación es de más de un input en vez de un prompt largo, ¿no? Vas respondiendo preguntas, pidiendo que te pregunte, ¿no? Nutriendo. Y en esos parámetros que puedes configurar, ¿no? Que son tropecientos mil, yo tengo aquí apuntados algunos, como diversity, frequency, presence. O sea, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti aprender que existen esos parámetros, el peso que tienen en el prompt? Porque al final no hay una documentación, no hay un manual de uso. O sea, esto al final es ensayo y error. Te mentiría si digo que aplico absolutamente todo el tiempo en todos los briefs. No es así. O sea, yo creo que lo importante es conocer que existe eso para luego, en función de lo importante del proceso, de la rapidez en que tienen que salir las cosas, de hasta dónde quieres involucrarte, usar uno u otro, ¿vale? O sea, creo que no tiene sentido usar los 9 parámetros. Creo que cuando hay parámetros muy determinados, como puede ser el tema de la temperatura para que te dé respuestas a menor temperatura más racionales, lo que decía antes, o a Mayor temperatura más creativa, o no más creativas, que al final ese es un indicador muy sencillito que puedes usar siempre. Intentar mezclar ese con los otros 8, a no ser que crees una IA persona que la tengas muy específica,
como exploración te puede gustar. Ese es un truco fácil para saber qué parámetro tocar. Para ¿no? mí Temperatura temperatura en algo. es de los básicos, por eso le pongo el número 1. Cuando yo estoy en la fase de investigación y de muéstrame información real, datos fidedignos, tal, temperaturas muy bajas, 0, 0,2, 0,3. Cuando estoy oye, voy a abrir caminos, voy a abrir rutas estratégicas, sube la temperatura, súbela gradualmente. Si le subes a una directamente te diré, hostias, qué locura, ¿no? Pero si empiezas por 0,5, 0,7, 0,9, no solo pienses en la respuesta, no solo pienses en la calidad de la respuesta que te va a dar, piensa en que a ti, en función de si abrimos eso, te va dando opciones diferentes. Y ahí es donde tú tienes que entrar a valorar o incluso a inspirarte y decir, coño, pues con esto a mí se me ocurre ya cuál es la ruta. Yo no le estoy pidiendo la ruta. Lo que le estoy pidiendo son opciones de ruta para que yo luego crear mi ruta, ¿vale? Y esa es la diferente. Y esa ruta es básico. Y en esa ruta, que es la estrategia tiene mucho de eso, ¿no? Al final, la estrategia es yo quiero llegar aquí, ¿cómo llego, no? ¿no? Punto de origen, punto de destino y cómo llego. Tú dices que la estrategia no es un estado fijo, ni menos en digital, las cosas cambian. ¿Y eso cómo se come? O sea, vamos a hablar un poquito ya de estrategia. O sea, ¿cómo se come eso con un plan de marketing anual, que es como suelen pedirnos? Lo que pasa es que cuando tú te marcas los objetivos de un plan de marketing que es a largo plazo, tú tienes objetivos que están muy claros. Oye, queremos atacar a este perfil este año porque es un perfil estratégico, queremos vender más este producto porque las necesidades del target van por ahí, y son cosas que yo creo que eso no es tan flexible, ¿no? Sino que son cosas que defines y eso llevamos a por ellas. Lo que tú tardas en ir a por ello es un plazo de 6 meses, un año, que por eso están en un plan de marketing. Ahora, lo que hay por debajo de cómo se consigue eso es totalmente flexible. Porque en un plan de marketing no figura a principio de año que en marzo va a estallar una pandemia, no figura que va a venir una gripe aviar, no figura que va a haber una guerra. Todo eso no figura en un plan de marketing. ¿Qué es lo que te permite la IA? Que en función de esas variaciones que te da el contexto, el target, las circunstancias, me permite que la respuesta sea mucho más ágil. Me permite entender, por ejemplo, si hay una guerra, cómo cambia el comportamiento de las personas, qué me puede afectar a la hora de pensar, qué tengo que tener en cuenta. Y eso antes tendría que montar una investigación, 3 meses, 6 meses, y de esta forma te da pistas de una manera mucho más ágil. Entonces, yo creo que la estrategia al medio y largo plazo es flexible, pero no tanto, y en el corto plazo es que ya no existe la estrategia. O sea, yo creo que en el corto plazo es el día a día, la flexibilidad total. Lo que pasa es que tienes que tener esa visión en el medio y en el largo. Y cintura también para reaccionar. O sea que al final, por seguir con el ejemplo de la ruta, ¿no? Si yo tengo que ir de aquí a Burgos y yo te digo, pues quiero ir por aquí, luego puede haber un atasco, Lo que me ha pasado, lo que te ha pasado. ya estoy viniendo para acá. Exacto. Pero es un ejemplo perfecto. Yo venía desde el banco, venía hasta aquí y de repente, 12 de la mañana en Arturo Soria, montada la de Dios. La de Dios, digo. A esta hora nunca hay nadie. Siempre hay, a primera hora y ahora la de Dios. ¿Qué es lo que me ha permitido, en este caso, la tecnología, no la IA? Camino alternativo, sin recalcular la ruta. Linda. Yo tomé la decisión de irme por ese camino o aguantar, pero es eso, la tecnología en el día, hay una cosa planteada y que te permite llegar mucho más rápido a algo. Y alguien que se dedica al marketing, un director, alguien que hace estrategia, si pudiera utilizar la IA durante una hora para formarse, para aprender, ¿qué crees que es lo que necesitaría? Pues si lo ligamos al plan de marketing, cuando tú haces un planteamiento de cuáles son mis objetivos para 2025, la IA te puede ayudar mucho a entender el contexto, a entender a las personas, para en función de esa, te puede inspirar o preguntarle, oye, ¿qué KPIs puedes investigar? Tenemos el objetivo de ir a un sector específico de target. Eso puede llegar a partir de una investigación con IA. Oye, tú le metes cómo evolucionan las personas, consumos, qué gastos está viendo, qué tipo de gastos se hace, no sé, o sea, infinidad de documentos que puedes conseguir para llegar a conclusiones a través de preguntas, de iterar, de preguntar, llegar a una conclusión que es, hostia, este target nos interesa mucho, es estratégico para este año. Eso lo puedes incluir y le puedes preguntar, hostia, ¿y con qué KPIs? ¿Cómo puedo medir esto? ¿Cómo puedo llegar a ello? O sea, al final, todo esto luego puede ir reflejado en un plan de marketing, ¿vale? De repente puedes hacer un plan de marketing, encontrar cosas que no estaban planteadas más allá de vender más tarjetas, vender más
más cosas que te vienen de negocio, sino más estratégicas de tu O campo. sea, que la usaríamos para esa primera fase, ¿no? de investigación. Como Que es al final la base de y de planteamiento, sí, Ujú. y de planteamiento. A gran escala, sí. Y en el día a día, indudablemente para enfoques de brief. Para mí eso es, he dado, y el año que viene, por ejemplo, doy diferentes cursos y lo que estoy haciendo es, los cursos están enfocados a cuáles, de hecho en el libro también hay la última parte de lunes, martes, miércoles de en una semana, cómo un día haces el brief, otra, y cómo haces ese proceso, ¿no? Pues es en un curso aprender a contexto, target, insight, concepto estratégico, brief y feedback. Es todo en un hilo donde se mantiene lo que hemos hecho siempre, la base es la misma y lo que yo te cuento es cómo la IA te ayuda en cada parte, en cada una de esas. cómo te puede sumar la IA cosas, no sustituirte, cómo te puede ayudar. Ahí hay una parte en el libro que dices, precisamente hablando de briefs, que dices que el brief potente no nace de explicar el producto, sino de describir el conflicto. Exacto. Y tenemos, ahora que estoy dentro del cliente, lo veo todavía más. Cuando trabajaba en agencia lo veía también exactamente igual. Cuando un brief nace del negocio y debe ser así, y de la marca, te cuenta su producto. Te cuenta su producto y a dónde quiere llegar y te cuenta un ideal. Te cuenta un ideal, pero el trabajo de la agencia y el trabajo del planner es entender si esa necesidad es real o qué conflictos te vas a enfrentar para poder llegar a eso, ¿no? O incluso si ese producto es el enfoque que tienes que darle o tienes que apuntar desde otro lado y ahora te cuento un ejemplo de eso que es muy bueno que hicimos con Rasmore ING. Y pues eso, al final es como, joder, cómo lo enfocas, desde dónde lo miras, es lo que te va a hacer que tengas un brief diferente al típico brief que tendrías, ¿no? Uno por ponerte ejemplo, sí, en tema de los viajes que te hablaba antes, precisamente el enfrentar cosas nos hace ver que hay un enfrentamiento dentro de los jóvenes en cuanto a la forma de viajar o qué esperan de los viajes. Y vemos que hay gente joven que viaja por necesidad de sentirse liberado de su día a día, esa tensión y busca eso, o hay gente que viaja para reivindicar que, oye, frente a los jóvenes que no tienen pasta, yo me lo he currado, yo tengo mi sueldo, no mi sueldo, pero que puedo permitírmelo y es una forma también de demostrar joder, me estoy haciendo adulto, ¿no? Tengo esa libertad de viajo y me realizo con mis amigos o lo que sea. Y en cuanto a la forma o el enfoque del producto, ¿no? Una campaña que hicimos con depósitos en su día de ING, que te puede ayudar la IA a encontrar ese enfoque. Todos los depósitos contaban la rentabilidad al tal, al tal, al tal, al tal, ¿no? De repente hay una característica que era la disponibilidad del dinero, que es lo que realmente le preocupaba a la gente. O sea, el que me des un 2 o un 3, me voy a ir a Google a un comparador y lo voy a hacer. No necesito contárselo. Lo cuento, bueno, oye, no necesito contar porque del negocio quiere que lo diga. Pero lo que le preocupaba a la gente no era eso. Lo que le preocupaba a la gente es, ¿y si yo mañana necesito el dinero? Y de repente la campaña giraba alrededor de la vida es de repente y lo necesitas de un día para otro. Ese tipo de descubrimientos, la IA te puede ayudar y te puede ayudar a cambiar el curso de un brief. Un brief que viene contado por la rentabilidad, las características de un depósito, de repente te ayuda a entender que hay un enfrentamiento de la gente con ese producto, que esa tensión es, hostia, es que si la rentabilidad ya me la sé, no voy a más o menos, entre un 2 y un 1,75 están todos los bancos, pero a mí lo que me importa es que si yo mañana necesito el dinero, ¿Cuándo? ¿cómo puedo hacer para recuperar, ¿no? Y es en esa tensión lo importante, no es el producto. Y ahí es donde volvemos a la tensión de esa figura del planner, ¿no? De entender de qué va la cosa, sacar ese insight que es, oye, a la gente al final lo que le preocupa es cuándo tengo. No, si yo me apruebo el crédito hoy, ¿cuándo voy a tener el dinero? Y te dicen, no, hoy también. Exacto. Ahí va. Entonces ya cambia el brief, cambia la campaña. La gente no compra casos. La gente compra, me apetece independizarme, me apetece tener mis cosas, me apetece llegar y sentir que tengo tal. La hipoteca es simplemente un vehículo para lo que la gente realmente le importa. Me apetece empezar una vida con una pareja, me apetece que mi hijo sienta lo que yo sentí en su día y sienta que hay un hogar. Eso es lo que le importa a la gente, no le importa la hipoteca. Y eso es lo que cuando digo que un brief no habla de un producto,
debería hablar de tensiones, que es de lo que la gente realmente le importa, ¿no? Tú ves la tele, aún no ves la tele pensando hostia, este producto, ¿cómo es las características? Para eso ya está Google, luego lo buscará, comparará, preguntará a amigos y tal. Pero el momento de que te posicione y que te ayude y te llegue un poco al corazón es hablándole de lo que... No hace falta llorar, ¿eh? Para llegar al corazón de alguien, simplemente decirle, efectivamente, eso es lo que me importa, ¿no? Eso es lo que necesito. No, al final todos hemos escuchado que el marketing que no deja de ser la manera de facilitar la compra de un producto o servicio, ¿no? Eh, hay mucha emoción en las compras, muchísima emoción, ¿no? Que cantidad de decisiones no son racionales, sino que están basadas precisamente en eso, en la conexión, marca usuario, el engagement famoso, ¿no? Tal. Y ahí, pero yo lo que veo es que te hablo de esto y tú me vuelves a hablar de la IA como facilitadora en la preparación de... O sea, que al final volvemos otra vez siempre a lo mismo, Sí. ¿no? A la inteligencia artificial como herramienta que ayuda al humano a hacer el trabajo del humano, pero mucho más rápido y más eficiente. O sea, otra vez, ¿cómo puedo usar la IA para encontrar el conflicto? En la preparación, ¿no? En la investigación, En las preguntas. O sea, yo creo que el error de la IA es verlo como una cosa que te da respuestas y no como una herramienta que te ayuda a hacerte preguntas y a plantearte preguntas. Para mí ese es el error. Cuando pensamos que es la respuesta, no, la respuesta es tuya. Lo que te da son guías o pistas o respuestas, pero que tú tienes que usar para hacer tu propia respuesta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has utilizado la inteligencia artificial para estirar? Esa primera respuesta que te da, esa respuesta de suegra, ¿no? Sí. Que no, para seguir preguntando. ¿Cuándo ha sido la última vez que has estirado el chicle? Esa leí hasta mañana. repasando esta entrevista. Ajá. Sí, sí. Bueno, contestas, tenéis preguntas, yo veo de qué queremos hablar y contraste, hostia, y podemos hablar de más y abrimos tal, ¿no? Me preguntabais, oye, te preguntaremos sobre qué te ha cambiado, ¿no? La vida con la IA tal. Bueno, me ha cambiado que soy mejor profesional, que llego a más cosas y he ido estirando y he llegado a una conclusión que la cuento también en el libro, que es he pasado de la ansiedad o del curro a ir feliz al trabajo porque sabía que lo que me pidieran iba a saber hacerlo porque enseguida me puedo formar. En una mañana puedo ser experto en lo que sea y empezar a plantear cosas ahí. O a que las propuestas que yo tengo en mi cabeza vean la luz. Yo antes digo, joder, me encantaría, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo de ponerme ahora a investigar tal o a mirar tal. O, bueno, pues lo que te he dicho antes de todo. La IA tiene un punto de tener mucho ya guardado. Yo os recomiendo que si usáis IA, todo lo que os valga, todo lo vayáis guardando en cualquier momento. ¿Estáis trabajando? Me lo guardo. Esto, me lo guardo. No sabes si te va a valer o no, lo guardas, lo guardas. Lo bueno de la IA es que se lo das todo luego, en lo que quieras, todo, y ella ya te resume o da. Entonces, esta misma mañana ha sido la última vez. Yo lo uso todos los días para todo. Has dicho una Para cosa. cenar también. Yo la primera vez que utilicé la IA fue para hacer menús. Fíjate qué cosas. Somos 5 en casa, tengo una intolerante a la lactosa, al gluten. No, dime qué cocino y dime qué tengo que comprar Y para... para viajes también, para comidas y para viajes, para plantearte viajes. Luego lo utilicé para hacer cuentos, luego con Dali ilustraba el cuento, ahora ya Dali, pobrecito mío, se ha quedado medio atrás. No, pero bueno, pero oye, que cada uno utiliza, y es verdad que tuvimos aquí en este mismo sillón estuvo Antonio Serrano, que decía que la IA multiplica lo que eres, que dependiendo de lo que tengas, ¿no? De cómo seas tú, pues utilizas la IA precisamente para eso, ¿no? Y habla muy bien de ti que digas que te permite ser experto de algo en una mañana, porque demuestra una curiosidad, ¿no? Y un querer nutrir ese criterio. Es que es lo que lo hablamos, ¿no? ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende para qué lo uses. Si me sirve para cortar queso, la carne en trozos y poder tomarla es buena. Si me sirve para atacar a alguien, es malo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tú puedes tener mucha curiosidad, y así nació también el libro, el manual, sobre algo y vas descubriendo cosas. Ah, que hay parámetros. Ah, que hay varios. Ah, que cada uno está. Ah, que. Y es la curiosidad. O puedes... qué guay, me dice la respuesta directamente sin nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando la gente se frustra con la IA? Es porque se ha pasado ya la primera pantalla, pero en vez de evolucionar y buscar más, vuelve a la primera pantalla. Y todo el rato jugando a la primera pantalla. Ah, es que siempre lo mismo, siempre me da lo mismo. Claro, pero a que no has probado a cambiar la temperatura,
a cambiarle el nivel de respuesta, a configurar diferentes roles que te contesten desde diferente, a lo que te da decirle ahora transformármelo de una manera más emocional, de una manera más racional y contrasta, oye, métele este último análisis de tendencias en qué cambia lo que estamos hablando. Entonces, cuando aprendes a hacer eso, no te aburres. De hecho, yo hubo un momento que me empecé a preocupar. ¿Sabéis? Si usáis la IA, que también puede ser hablada, que no hace falta que le escribas. Yo me metía en la cama ya y estaba a lo mejor media hora hasta que me durmiera. Y esto tal, y esto, y me devolvía. Y yo hablando con él, 12:30 de la noche, y dije, no, hasta aquí. No te decía, tienes que acostarte, Carlos. Claro. Hasta ahí. Y la dejé de usar, no, lo que hice fue trabajar hasta las 6 o las 7 y luego ya acostarme, pero ya con cosas personales, con mis proyectos personales. Es que aprender a usar la IA, o sea, ese periodo, cómo formarse, hombre, hay una parte que parece tan obvia que muchas veces se obvia, que es, tú puedes preguntarle a la IA cómo aprender a usarla, Sí. y la IA te responde. Sí, mucho de este libro tiene Claro, o sea, que hay veces que el miedo, es que no sé por dónde empezar, bueno, pues puedes empezar preguntándole, ¿no? Y Claro. verás como ahí ese primer escalón lo tienes fácil. Pero luego el siguiente, que también lo hemos hablado, ¿no? Que es, oye, ¿dónde me formo yo en algo que es tan volátil y tan fugaz? ¿No? Que entre que ensillas y montas, pues ya la formación, el máster o el grado, lo que sea, ya está caduco, ¿no? Entonces, ¿tú o sea, de dónde me ves? Aparte de tu curiosidad. Pues bebo de los planners que he seguido toda la vida, que como yo son curiosos y también se han puesto manos a la obra con IA, es que no sé, no quiero darte nombres, pero vamos, cualquier. Pero le sigues a través de suscripciones a newsletter, perfiles sociales. De sus suscripciones. LinkedIn, que mucha gente lo critica, yo es la única red social que tengo, LinkedIn. Es la única que me produce cosas favorables para mi vida. Y ahí hay un montón de información. Tengo una comunidad, soy miembro de la APG, tenemos una comunidad donde la gente comparte sus prompts, sus curiosidades y tal. Yo todo lo guardo. Y pues eso, al final te nutres ahora mismo de la gente que por iniciativa propia hace eso, porque una de las cosas por la que yo decidí publicar el libro es porque no existía un manual específico, concreto para marketing y publicidad. Había genéricos, pero no publicidad. Entonces era, joder, ¿y cómo esto genérico lo aplico yo a mi día a día? A crear un brief, a hacer investigación, a crear un concepto estratégico. Y ese fue el ese. A partir del año que viene habrá cursos porque voy a dar yo mucho ribanse aquí. Se les ha emocionado. Y no, pero no es tanto por eso, porque hay, seguro que hay más gente y ya conozco 2 personas por Generativa, Imagen y demás que también están haciendo ya cosas y están impartiendo cosas, sino que demuestra el interés de las escuelas, Miami, TAC, la Complutense también, por formar a los alumnos en esto. Y entonces eso es una evidencia de que si lo venden, que al final ellos lo que buscan también es que haya gente interesada y que contraten esos cursos, es porque esto hay una necesidad latente y que la gente necesita formación real de algo. Y mucha IA, y es verdad, pero tú también defiendes que en estos tiempos de IA la creatividad y la estrategia van a seguir siendo humanas. O sea que hay algo que no le vas a dejar a la IA nunca. ¿El qué? La IA nunca va a tomar decisiones por mí. O sea, yo es lo que digo, la IA es copiloto y no el piloto. El piloto eres tú. Tú eres el que no solo funciona, porque tú cuando trabajas con IA solo estás tomando una parte, que es la parte técnica, la parte de conocimiento. Pero cuando tú tomas decisiones, y las buenas decisiones nacen de más cosas, ¿vale? Nace de tu experiencia. Nace un poco también de la intención con la que quieres enfocar tú, porque crees en algo y quieres ir en algo que no está escrito. La IA te responde sobre cosas que están escritas, hechas. Cada vez la desarrollan más y piensa más, pero en el fondo su base de datos, de dónde se nutre, son cosas que existen. En publicidad muchas veces tenemos que ir a cosas que no existen. Entonces hay que entender también que la IA tiene esa limitación. Ahora, el saber lo que existe o cómo se podrían romper esas barreras te ayuda para llegar a otro sitio. Entonces, tienes esos componentes de experiencia, de apuesta. Y luego la parte técnica también que usas con la IA, pero son muchas más cosas, no es solo una. Por eso digo lo de ser piloto y no, o sea, ser piloto y la IA un copiloto. Copilot y esas cosas. Copilot, por ejemplo, el nombre está bien tirado. Sí. Vale, otra de las ventajas que sí que tiene la IA es la rapidez y a veces nosotros en marketing
en publicidad se confunde la rapidez con la agilidad. Y muchas veces la rapidez puede tener un impacto negativo en la calidad. ¿Cómo se puede mantener la calidad de lo que haces utilizando la inteligencia artificial sin menosprecio de la rapidez? Si hablamos la parte de thinking, porque yo entiendo que la rapidez está muy bien para generar una imagen, que necesitas una imagen y te la genera mucho más rápido, que no pasas por procesos, o un vídeo y un resultado increíble. Pero la parte de thinking, pensar rápido es una mierda. O sea, la IA te ayuda a pensar muy rápido y piensa muy rápido, pero cuando tú piensas algo muy rápido, no le estás metiendo ese componente. Cuando tú presentas a un cliente, o cuando yo ahora presento internamente y es, no me respondéis ahora, o el primer feedback sí, pero vamos a dormirnos y mañana, habiéndolo madurado, ya verás cómo tu opinión a lo mejor cambia, ¿vale? Eso la IA te lo da, o sea, el meterle el componente humano de vamos a calmarnos, ¿no? a calmarlos y no te enamores de la primera idea que te da, para mí es clave. Y luego creo que más que para aplicarlo a la parte estratégica esto va más de ser ágil que de ser rápido, ¿vale? En el sentido de, yo antes investigaba, me leía un informe, ahora lo que me permite es leerme 10. No es tanto ser rápido como ser ágil a la hora de tener conocimientos y a la hora de tener flexibilidad para meter mucho más puntos de vista. Sí, porque la IA no lee, procesa. Entonces ahí sí que es verdad que te da un punto, ese puntito. ¿Y el uso de la inteligencia artificial se puede rutinizar? Sí, en el tema de la estrategia de hecho el libro va mucho de manualizar un poco el uso de la IA, y luego la IA en general es infinita, tienes 1000 procesos. Yo a mí los WhatsApp me los lee y me hace un resumen, me puede hacer resúmenes de los emails, me puede detectar si tengo un email que es urgente. Con WhatsApp, yo no soy padre, pero esto es una historia. Para los grupos de padres es maravilloso. Te iba a decir, para grupos de padres, Sí, lo sé. ¿dónde es el cumpleaños y a qué hora? No me tengo que leer 400. Además, ha sustituido un mensaje muy habitual de los grupos de padres, que es ¿alguien me hace un resumen? Que eso es una cosa muy habitual también en los grupos de padres. Por ejemplo, sí. Y luego puedes ayudar a respuestas automáticas. Te puedes generar tus propios, ya no prompts, sino tu propia IA, generando respuestas automáticas a algo. Sí, tu propio asistente. Claro, exactamente. Nosotros la utilizamos mucho en la automatización de procesos. O sea, siempre hay un momento, no siempre, ¿vale? Pero sí, es habitual que cuando automatizas un proceso en algún nodo, en algún punto, sea necesario generar algún tipo de entregable al siguiente nodo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la IA generativa es maravillosa. Yo podría automatizar el que toda la información de tendencias que yo le meto me haga semanalmente un resumen, Eso es. o que cada vez que yo le mando informe me diga sobre algo, qué cosas a tener en cuenta. O sea, eso ya es un mundo infinito y que todavía está por explotar y por hacer. O sea, es lo que se te ocurra. ¿Y cuál es el error más común que te encuentras cuando alguien te dice ¿cómo puedo utilizar la IA para marketing? Y cuando, en base a tu experiencia, cuando alguien te dice, no, cuando alguien quiere utilizar la IA para marketing, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la cagada más habitual que cometemos? Preguntarle sin darle información. Pensar que ya tiene la información. O sea, no nutrirla, no enseñarle. Ese es el error más básico. Yo lo veo siempre. Identifico cuando alguien trabaja con IA, cuando no le ha metido un documento, cuando no te creas un repositorio de contexto. Mira, un ejemplo de cuando hablamos antes de la estrategia, ¿no? A nivel que es un año, la marca, tal. Si tú vas creando tus carpetas y vas creando brief, ¿vale? Los puedes ir salvando, trabajando individualmente. Si tú sabes que existe una cosa que se llama repositorio de contexto, donde tú le metes en un Word un documento y le metes, oye, ¿cuál es la visión, por ejemplo, del banco? El propósito del banco. Es el momento que significa esa marca, que eso debe perdurar siempre. Si tú te creas eso, creas una carpeta, lo metes ahí y absolutamente toda la conversación siempre está teniendo en cuenta eso, todas las acciones que tú hagas a lo largo del año van a estar ligadas ahí. Si tú no haces eso, vas a tener una del padre de tu madre que en el momento te gustará por unos motivos o por otro, pero no las tienes alineadas siempre. Entonces, el principal problema que veo siempre es eso, que le preguntan directamente sin nutrirlas. Por eso lo de Alzheimer, que no te confíes que tú se lo has dado una vez. Mi recomendación es que cuando vuelvas a un proyecto sobre eso, ¿te acuerdas que te di esto? Sí. ¿Y qué te contaba? O sea, le haces como un examen rápido de madre de
de qué es lo que tal, y por eso me refiero a hacerme, porque a veces es muy mentirosa y te dice, sí, pero ¿de qué hablaba? Y se deja muchas cosas. Y todo lo que vayáis sacando, o sea, tú vas tirando con ella, todo lo que veáis interesante, copiarlo y a un Word, a un documento, lo que sea. Porque luego se le olvida. Pues vuelve sobre esto y no vuelve exactamente sobre lo mismo, le cambia. Por eso, lo importante no es el resultado final, sino todo lo que vas sacando por el camino. Las cositas que vas encontrando, las vas recolectando. Porque luego, cuando quieras, en vez de decirle cuál es la conclusión, lo que me cojo es todo eso que yo he ido recolectando y le pido que me dé un enfoque. Pero yo se lo voy dando y lo recupero y se lo vuelvo a dar y lo recupero y se lo vuelvo a dar. Así constantemente. Y eso también le sirve a la persona para estar continuamente ejercitando. También volvemos al criterio, ¿no? A trabajar el Que criterio. no se te olvide también. Oye, tú has pasado por empresas muy grandes, ahora estás en una gigantesca, pero nosotros trabajamos muchos trabajamos con empresas grandes, pero trabajamos mucho con el segmento alto de las pymes. Empresas que ya tienen presupuesto de marketing, tienen presupuesto para digital, hay un director, un responsable, pero no siempre tiene equipo, ¿no? A una pyme, ¿en qué puedo aplicar la IA ahora mismo? Aunque no sea con la gente, aunque no tenga un consultor o ayuda A externa. nivel de marketing, A nivel de marketing, ¿en qué puede utilizar la IA una empresa? pues en un posicionamiento. O sea, ya no te hablo de un posicionamiento estratégico, valores y demás. Simplemente para tener una idea de lo que esa empresa representa a las personas y saber hacia lo que quiero que las personas o cómo me gustaría que las personas me vieran, ¿no? Posicionamiento de marca, no posicionamiento Posicionamiento- buscadores. Sí, posicionamiento de Que marca. posicionamiento, aquí cada uno se va a su posicionamiento. Estamos hablando de posicionamiento De medios, que también me llaman mucho. ¿Vienes a una charla de planners de medios? Digo, no soy planner de medios. A poner planner. Digo, ya, claro, el plan estratégico. Sí, pues, o sea, tema de posición de marcas, tema de conocer tu target. O sea, al final las pymes tienen un tema que están muy centradas, el día a día les come, están muy centradas en su negocio y se olvidan de que ese negocio lo compran unas personas y que no tienen el suficiente conocimiento más emocional que no la parte, sí, no, pues mi cliente es tal, es muy técnico, pero se les olvida que esos clientes son personas que viven en familias, que tienen, o sea, que no son, no sé, cualquier tipo de empresa que tengas, no es taxista todo el día o no, son familias. Entonces, el conocimiento que puedes tener es muy amplio. Y conocimiento del sector, hacer análisis de números, de tendencias, hacer sobre incluso tus propios datos, si te atreves a meterlos, sobre que te haga análisis de tendencias hacia dónde van a ir, cómo puedo mover inversiones de hacia dónde, en qué consideras que debo meter más dinero el año que viene, en qué puedo meter menos dinero. O sea, hay infinidad. Es que la IA es que te ayuda a todo. Es que no. Y esa pyme que tiene un director de marketing que se está quedando atrás, que le da miedo, que tiene la necesidad y de coger el toro por los cuernos, de empezar a usarla, porque siente que la brecha cada vez es mayor, a ese director de marketing o a esa directora de marketing, ¿qué le dices? Yo le recomendaría que empezara por, o sea, no doy consejos, pero le recomendaría que empezara por lo básico, que empezara a conocer las cosas básicas, que empezara a entender bien qué es la IA en el concepto, que no es un Google, que no son respuestas sin más, sino que entendiera que es una herramienta que le puede facilitar mucho la vida. Y empiezas por lo básico, ¿no? ¿Qué es un prompt? ¿Cómo se genera un prompt? ¿Cómo le metes información para que ese prompt y veas la diferencia cuando le metes algo a cuando no le metes? Lo básico. Yo, cuando les he hecho ahora un mini curso a mi equipo en el Santander, que molaba porque no existía un curso así. Se lo he dicho, digo, sois los pioneros. Nunca nadie ha recibido un curso así, son cosas muy concretas. Cobayas de esto. Claro, son un poco cobayas, ¿eh? Y ellos encantados además, porque son muy pro en este sentido pero al final es la curiosidad. Y es eso, joder, no intentéis ahora aplicar todo. No es, hostia, me he venido arriba, mañana todo, el contexto, tal. No. Poco a poco, irle cogiendo el gustillo. Reutilizar otra. Exacto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en tu día a día? ¿O qué es lo que más por saco te da? Perdón. ¿Qué es lo que más te molesta en tu día a día hacer? Ya verás cómo te va a poner más fácil. O va a ser más fácil hacerlo con esto. En cosas concretas. Porque en esa cosa concreta, primero, te quitas el miedo a usarlo. Y segundo, ves cómo funciona, cómo empieza a funcionar. Una vez que controles eso, pues lo voy a usar también para esto. Y lo voy a usar para esto. Y al final, yo como empecé con recetas, con viajes, oye, me voy a Nápoles, organízame una visita que quiero que sea así, cuéntame cosas intrahistoria, dime los sitios donde van los turistas, dime los sitios donde van los turistas.
Y empecé con viajes y dije, joder. Pero ves, ahí, por ejemplo, se demuestra que no tienes hijos. Lo de que viajas. Eso pasa. Hablamos a tu madre, que la última vez la invité a ella y me la llevé. Pues sí, estamos hablando de aprender. Pero también, ¿tú has tenido que desaprender algo para No, utilizar la... no, yo creo que no. Yo creo que esto es una herramienta que te suma. Creo que te ayuda a construir sobre lo que ya sabes. Yo creo que no es tanto desaprender como evolucionar. No, desaprender no, porque todo suma. No solo te valen en las cosas que son positivas. Tú, por ejemplo, sino que también las cosas que son negativas te pueden ayudar a valorar. Para buscar o para llegar a planteamientos, por ejemplo, estratégicos, si sabes que la IA te contesta sobre lo que existe, y eso es un ejemplo muy bueno de toda conversación, la IA me va a identificar los clichés. Y yo voy a ir con la IA a muerte a saber los clichés absolutos de esto. Ahora yo, sabiendo los clichés, ya sé lo que no quiero. Y voy a empezar a construir otra cosa. ¿Vale? Con IA o sin IA. Pero la IA me ayuda a identificar lo que no quiero. Pues esto es exactamente Bueno, igual. lo que no quieres tú, esta pantomima full que vive Por ejemplo, de repetir el cliché, por ¿no? Y a tu ejemplo, mordillo. por ejemplo, ¿vale? Pero cuando yo estoy en un brief, que si, oye, es que tenemos un brief de lo mismo, ¿cuántos briefs nos han pasado? De, mira, lo he escrito, pero es que es lo de siempre. O un brief que el mismo del año pasado, pero cambia la foto. Bueno, pues todo eso, hostia, de repente que en el piloto automático en el que vivimos es tiramos, hay que sacarlo y punto. Hostia, me voy a preguntar si hay una forma diferente de contar esto. ¿Cuáles son los clichés de todas estas comunicaciones que vengo haciendo los últimos años? ¿Qué es lo que digo siempre? ¿Qué se repite? Si dijera lo contrario, ¿qué diría? ¿Cómo podría ser exactamente lo contrario? ¿Y mi producto soporta esto? Mi producto no lo soporta. ¿Por qué lo soporta? ¿Por qué no lo soporta? Fíjate que se está hablando de comunicación y te estoy hablando de impacto en el negocio. Oye, si tengo que ir al negocio a decirle, ¿por qué no cambiáis el producto? Oye, ¿podemos ofrecer esto? Oye, ¿lo tenemos y no lo estamos contando? Ah, sí, eso claro que lo tiene. Hostia, de repente encuentro otra visión. La curiosidad. Eso, pues te estás adelantando la siguiente, que ya vamos a terminar, ¿vale? Dejamos que decías que preguntar importa, pero configurar bien transforma. Y la pregunta era precisamente, o sea, ¿cómo se puede hacer, o sea, un ejemplo práctico de esto a nivel estratégico? Que es un poco lo que venías diciendo, ¿no? O sea, al final... A través de los parámetros, a través de configurarte, yo me configuro, son como las cartas estas, las Magic Cards, que yo los llamo las IA personas, ¿no? Y me genero un montón de personajes. Entonces es como que tengo un equipo de 20 profesionales, expertos, cada uno en su materia, que lo que me ayude es a lo largo del proceso a trabajar con más gente. Y eso es lo que transforma. Es lo que contaba antes del médico de cabecera. Si yo tengo un médico de cabecera para todo, pues va a haber un momento que haya que operar y que no vas a ver. O de una cosa que no controla y no vas a ver. Cuando tengo a 20 expertos, yo controlo todo. Y ya la última, que es quizá un poco filosófica, ¿no? Pero, ¿por qué dices que en el futuro, que el futuro depende más de las preguntas que de las respuestas? Porque las respuestas son algo cerrado. Las respuestas es algo que te dicen, ve por aquí. Punto. No hay más opciones. Esta es la respuesta. Las preguntas lo que abren son esas respuestas. Las preguntas es, ¿y si no fuera esto? ¿Y si no hubiera que comunicar con clichés? ¿Y si no hay que venderlo desde este punto? ¿Y si este producto no tiene una funcionalidad que debería tener? ¿Y si esto hay que venderlo conjuntamente con otro producto? O sea, el easy, esa curiosidad, para mí es lo que te abre la mente, ¿no? El abrir posibilidades. Esto, joder, si tenemos tecnología, tenemos herramientas que te dan posibilidades, no nos volvamos tontos y simplifiquemos. Que nos haga más fácil la vida significa que me hace más fácil el pensar diferentes puntos de vista que hasta ahora no tenía. Si vas por otro camino y dices, no, a mí es más fácil la vida, es que me da la respuesta y a tirar, que a las 6 algo de tal, vale. Pero para mí es todo lo contrario. Por eso te decía antes que la palabra que define hoy a los planes o a la parte de previa a la creatividad es preguntarlo. ¿Y esto impacta a los creativos? Infinitamente. Hay mucha gente que dice, es que los creativos ahora es súper fácil. Creo que es absolutamente lo contrario. Creo que el nivel de exigencia que van a tener ahora, porque ahora está empezando todo y es muy fácil que cualquier respuesta que te dé, la pintes, la pongas un poco así y para adelante. Ahora, dentro de un año, cuando esas respuestas el cliente ya diga, para hacerme esto me lo hago yo. O
si yo ya yo tengo la IA esta y no me hace falta eso, necesito ya simplemente alguien que me diseñe porque esto ya me lo trabajo yo. Ahí el reto es, hostias, ¿y cómo le planteas tú el valor? Y siendo creativo, para mí el reto es, vamos, se le han multiplicado por 10. Y el reto es que son briefings mucho más trabajados, mucho más estudiados, muchos más basados en datos, en la verdad, en insight, en tensiones, que antes a lo mejor el briefing era lo mismo que el año pasado. Ahora el brief es mucho más exigente, con lo cual la creatividad... Y al final, si hacemos un retro planning, o sea, si vamos hacia atrás de todo esto, volvemos otra vez a las preguntas. Si tú preguntas bien y tienes una buena respuesta y sacas una buena documentación, ¿no? ¿no? Llegas al final a un buen producto y a una buena campaña. Exacto, pero es que al final en la vida tú le sacas valor a las cosas cuando preguntas por algo, cuando te interesas. A ti cuando te interesa un tema es cuando preguntas, cuando te empiezan a responder cosas que no tenías en cuenta y sobre eso ya construyes la siguiente. La gente que se calla y que lo primero que le dicen me lo quedo y no hay preguntas de por medio, eso te lo hace la IA, no hace falta una agencia. Bueno, yo quiero darte las gracias otra vez por haber venido, por el rato, por el libro, que es muy, muy recomendable. Y a todos los que vienen aquí a compartir valor, tenemos una costumbre que es entregarles, qué maravilla, entregarles este recuerdito, esta V de valor, para que nos tengas en el recuerdo, igual que nosotros te tendremos a ti en el recuerdo y en YouTube. Que son los dos sitios donde te tendremos desde aquí adelante. Estoy encantado y lo decía al principio y quiero dejar constancia también de ello, que sois, si no el primero, de los primeros que hace que realmente se nota que estáis interesados en el tema de la IA y que ya habéis trabajado sobre ello. Quiero decir, muchas de las personas que me contactan o que me contactaban eran preguntas muy genéricas de ¿esto qué es? Pero hacían vagos de preguntas, ¿no? Sin embargo, el nivel... Nuestro prom para hacer la entrevista. Exacto. Ha sido maravilloso porque, hostia, ibais al punto de decir, joder, es que aquí está el entender en cómo funciona la IA, para qué vale la IA, cómo va a cambiar las cosas la IA. O sea que felicidades también a vosotros por las preguntas y por todo lo anterior, la trayectoria que lleváis de vídeos, que me parece súper interesante. Muchas gracias, es muy mal. Un aplauso, Carlos.